Se rieron cuando dije que trabajaba hasta tarde, dijeron que probablemente estaba aburrida y soltera, sin nada mejor que hacer. Mi hermano levantó su copa, brindó por las carreras de verdad, y todos chocaron sus copas como si yo ni siquiera estuviera en la habitación. Me senté en la esquina de esa larga mesa de caoba, asintiendo, sonriendo, fingiendo que los comentarios no me dolían. Como si las horas que dedicaba, la presión que manejaba, las decisiones que tomaba no significaran absolutamente nada. Yo era solo su fantasma familiar con un sueldo del Estado. Entonces llegó el momento que nunca olvidaré. Sonó el timbre, mi padre corrió a abrir como un adolescente que va a conocer a su ídolo. Y ahí estaba él, el jefe de mi hermano, el CEO de Tecnodefensa Ibérica. Traje impecable, ojos fríos. Entró, escaneó la habitación una vez y luego fijó sus ojos en mí. Y lo que dijo a continuación lo cambió todo. Buenas noches, mi coronel. He leído su informe. Un trabajo impresionante. La habitación quedó en un silencio sepulcral, cada tenedor congelado en el aire. Cada insulto que me habían lanzado de repente resonó más fuerte en ese silencio de lo que jamás lo hicieron cuando fueron pronunciados. Fue entonces cuando me di cuenta, tal vez no era invisible, tal vez simplemente nunca quisieron verme. Mi nombre es Elena Vázquez. Soy coronel del Ejército del Aire. Pero para la mayor parte de mi vida, para mi familia, yo era solo la chica que abandonó la carrera de Derecho en ICADE. Nunca preguntaron qué hacía realmente, nunca les importó saberlo. Pero esta noche quiero contarles mi historia. No para recibir elogios, no por simpatía. Sino porque si alguna vez han sido la persona que pasaron por alto, la que desestimaron, tal vez esto les resulte familiar. Antes de empezar, me encantaría saber que están aquí conmigo. Dejen un simple hola en los comentarios o díganme desde dónde están viendo. A veces solo saber que alguien está escuchando marca la diferencia. Gracias. Ahora, déjenme contarles todo. El sol de Extremadura colgaba bajo sobre los campos de Cáceres, proyectando largas y cansadas sombras sobre las dehesas que no habían cambiado desde que era niña. Elena Vázquez apretó su agarre en el volante mientras la vieja señal de madera aparecía a la vista, los Vázquez desde 1989. La casa se erguía exactamente como la recordaba, ladrillo rojo descolorido, canalones caídos, el mismo banco del porche crujiendo con la brisa. Nada había avanzado aquí, ni siquiera el tiempo. Entró lentamente al camino de entrada, su mochila militar guardada detrás del asiento del conductor. Dentro, intacto desde que dejó la base, estaba su impecable uniforme de gala del Ejército del Aire. La insignia del águila plateada brillaba contra la lana azul, atrapando la luz cada vez que miraba hacia atrás. No lo había usado hoy, no lo haría, todavía no. Al salir del coche, un aroma familiar la recibió. Una mezcla de cordero asado, jabón de limón para platos y esa leve sequedad polvorienta que la tierra de Cáceres llevaba como un viejo abrigo. Sus botas golpearon el pavimento con un golpe silencioso, y con cada paso hacia la puerta principal, su pecho se apretaba un poco más. Tocó el timbre por costumbre. Después de todos esos años, no se sentía bien simplemente entrar. La puerta se abrió y allí estaba su madre con el delantal puesto, las cejas ligeramente levantadas, como si Elena fuera una invitada de última hora en lugar de su propia hija regresando después de 4 años. Vaya, por fin llegas, dijo su madre, haciéndose a un lado. Ni abrazo ni calidez, solo el mismo tono que usaba con el cartero o un vecino en el que no confiaba del todo. Yo también me alegro de verte, mamá, respondió Elena, forzando una sonrisa mientras entraba. La casa olía exactamente igual, abrillantador de limón, humo de leña y nostalgia. Un cuadro de punto de cruz enmarcado todavía colgaba junto a la entrada, la familia, lo primero. Elena le dio un rápido vistazo antes de dirigirse al pasillo. Siempre había pensado que ese lema era irónico en esta casa, la familia primero significaba Marcos primero. Su antiguo dormitorio no había cambiado, la misma cama individual, la misma estantería, incluso la pegatina que se desprendía de la pared, ICADE, promoción de 2015. Una vida que nunca vivió. Pasó los dedos por ella, luego se acercó a la cómoda donde su foto de las fiestas del pueblo todavía estaba, sonriéndole en tono sepia. Justo al lado, alineados con precisión casi militar, estaban los premios de su hermano, matrícula de honor, becario del año en Tecnodefensa Ibérica, placa de excelencia en liderazgo del Club Rotario.
No había espacio en ese estante para las condecoraciones del Ejército del Aire. Se sentó al borde de la cama, la espalda recta, los ojos escaneando la habitación. El silencio era pesado, lleno de cosas no dichas. Desde afuera, la puerta mosquitera se abrió y cerró crujiendo. Voces se filtraron por el aire, Marcos había llegado. La risa siguió, la suya notablemente ausente. Se puso de pie y abrió lentamente la mochila. Sus manos rozaron el metal frío de su propia medalla del mérito aeronáutico. La sacó, la sostuvo un instante y la miró, la plata grabada. Luego la volvió a guardar. Abajo la conversación se hizo más fuerte. Alguien descorchó una botella de vino. Captó fragmentos a través de las paredes, ascenso, el departamento de Marcos, comida en la finca de Fernando Rojas. La voz de su madre intervino, llena de orgullo. Elena se acercó al armario y desabrochó un portatrajes. Dentro estaba su uniforme de gala, aún impecable. La insignia de coronel cosida en sus hombros como una armadura. La sostuvo a contraluz, la consideró, luego lentamente la cerró con cremallera y la metió detrás de una hilera de chaquetas viejas. Esta noche no. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El horizonte brillaba dorado, los campos de olivos se mecían suavemente mientras el sol se ponía. Podía ver el viejo silo de grano a lo lejos, donde ella y Marcos solían jugar de niños. Él siempre era el héroe, el líder. Ella era la vigía, la callada, la que sobraba. Se preguntó, no por primera vez, si alguien en esta casa la había imaginado alguna vez con uniforme. No solo imaginado, sino visto, realmente visto. Abajo, alguien gritó: «Va a comer». Se irguió, dejó la mochila intacta y salió de la habitación como una sombra moviéndose por una casa que había olvidado su forma. La puerta se cerró detrás de ella. Nadie se dio cuenta. El comedor no había cambiado mucho. La misma mesa de cerezo, el mismo papel tapiz color crema que se desprendía por las esquinas y la misma lámpara de araña que siempre parpadeaba cuando el aire acondicionado se encendía. Pero esta noche estaba más lleno de lo que Elena recordaba. Sillas prestadas del garaje se agolpaban alrededor de la mesa, formando un óvalo asimétrico de charla y copas de cava. Elena fue la última en sentarse, naturalmente. Su tarjeta de presentación, si es que se podía llamar así, había sido garabateada en una servilleta doblada y colocada cerca del extremo de la mesa, casi en la puerta de la cocina. Era el tipo de asiento destinado a alguien que no se esperaba que hablara mucho o que fuera recordado. Marcos se sentó a 2 sillas de la cabecera de la mesa, bañándose en un halagador resplandor de atención. Por Marcos alguien brindó, ya con medio vaso. El hombre del momento. Todos rieron, levantaron sus copas y Elena forzó una sonrisa educada mientras su vaso de agua chocaba contra el cristal fino. Ella no estaba bebiendo, no esta noche. Su padre se inclinó, hinchado de orgullo: «Nuestro chico ha sido asignado a un proyecto especial con Tecnodefensa Ibérica. Están trabajando con el Ministerio de Defensa en un gran sistema satelital. Cosas de alto nivel, clasificadas, ¿verdad, Marcos?». Marcos rió entre dientes con la modestia practicada de alguien que esperaba aplausos. «Sí, no puedo compartir mucho, pero digamos que no soy solo otra pieza en la máquina». Todos aplaudieron, los tenedores golpearon los platos. Elena picoteó sus zanahorias asadas. Nadie sabía que ella era quien supervisaba los protocolos de seguridad de ese mismo programa. El que Marcos no tenía ni idea de que estaba lleno de alertas rojas. Pero ella se mantuvo en silencio. No era el momento, no era el lugar. Un primo se inclinó y la miró entrecerrando los ojos. «Entonces, Elena, ¿dónde estás destinada ahora? Todavía con los helicópteros de rescate o qué era aquello de Irak, ¿verdad?». Antes de que Elena pudiera responder, su madre intervino, con un tono suave como vinagre añejo: «Elena ha tenido un viaje bastante largo. Si tan solo no hubiera dejado ICADE, tal vez tendría un buen trabajo de oficina ahora». Eso provocó algunas risas incómodas. Alguien susurró: «¿No lo dejó después del primer año?». Elena no se inmutó. Simplemente tomó un sorbo de agua y asintió débilmente, como si no hubiera escuchado esa frase 100 veces ya en su cabeza. No había espacio aquí para correcciones, ni apetito por la verdad. Marcos comenzó a hablar sobre opciones sobre acciones,
los rumores de compra de TDI y cómo la nueva dirección de la compañía se alineaba con la ingeniería ética. Elena se mordió el interior de la mejilla. Si él supiera. A mitad de la comida, ella buscó el puré de patatas, pero la mano de su madre se adelantó, sirviendo la última porción en el plato de Marcos. Necesitas mantener tu fuerza, cariño, le dijo a él, luego se volvió hacia Elena sin una mirada, queda pan. El pan estaba duro. La tía Lola intervino con la sutileza de un tren de carga. Todavía no entiendo por qué una chica brillante como tú cambió el derecho por hacerse soldado, pero supongo que cada uno encuentra su camino, incluso si es arrastrándose por la arena con un fusil, ¿verdad? Más risas. La servilleta de Elena tenía una salpicadura de vino tinto. Un derrame accidental cuando alguien pasó una botella con demasiada fuerza. Nadie le ofreció una limpia. La dobló del revés y la colocó en su regazo. La vela en el centro de la mesa tembló bajo la corriente del ventilador de techo. Su llama se inclinó como si fuera a apagarse por completo. Elena se inclinó hacia adelante, la enderezó con cuidado. Nadie se dio cuenta. Mientras se servía el postre, Marcos comenzó a contar una historia sobre cómo una vez corrigió a un ingeniero junior que había desalineado accidentalmente una matriz de señales. Le dije, estamos en defensa nacional, los errores no son solo números, son vidas. El tenedor de Elena se detuvo en el aire. Sabía con vívido detalle cuántos errores ya se habían colado por las grietas de TDI. También sabía que nadie en esa mesa quería oírlo. No de ella, todavía no. El resto de la noche se difuminó, cumplidos sobre el futuro de Marcos, más preguntas que no se le hicieron. Podría haber sido cualquiera, una vecina, la invitada de una invitada. Cuando los platos de postre chocaron y alguien levantó otro brindis por el orgullo de los Vázquez, Elena se excusó en silencio. Se quedó justo afuera de la puerta mosquitera, dejando que la brisa le diera de lleno en la cara. Sus dedos rozaron el contorno de la insignia de águila en su bolsillo, la que nunca se había puesto en su uniforme esa noche. Dentro se reían como si nada se hubiera resquebrajado. Afuera ella sintió que el cambio comenzaba, no en ellos, sino en ella. El sol de la mañana se filtraba por las persianas de la cocina, pintando rayas de oro pálido en el suelo de baldosas. Elena se sentó a la mesa del desayuno con una taza de café solo en la mano. Sus ojos medio enfocados en cómo el vapor se enroscaba y desaparecía en el aire inmóvil. No estaba tratando de escuchar, pero las voces en el pasillo lo hacían imposible de ignorar. Fernando Rojas me ha invitado personalmente, la voz de su padre resonó con un orgullo inconfundible. Ha dicho que es una reunión privada en su finca, solo unas pocas personas clave, de las que de verdad importan. Por lo de Marcos, por supuesto. Su trabajo está llamando la atención en todos los lugares correctos. Ella no levantó la vista cuando Marcos entró, ajustándose los puños de su camisa de vestir como si se preparara para una pasarela. Menudo evento, dijo sonriendo. Más te vale vestirte bien para esto, Elena, no es una de tus barbacoas de la base aérea. Fernando es un hombre que se fija en la clase. Esa última parte quedó en el aire como humo. Elena tomó un sorbo lento, luego colocó la taza. Iré. El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para cortarlo. Marcos se detuvo a medio botón. Su padre parpadeó. Incluso su madre, que acababa de entrar llevando una cesta de ropa, giró la cabeza como si hubiera escuchado mal. ¿Qué irás?, repitió su padre escéptico. Ella asintió una vez. Quizás aprenda algo. Era el mismo tono que usaba en las reuniones informativas cuando no quería revelar demasiado, controlado, firme, indescifrable. Más tarde esa tarde regresó a su habitación de la infancia para encontrar una sorpresa tendida sobre su cama, un vestido azul pálido, cuello alto, una reliquia descolorida de alguna boda familiar. Su madre no había dicho una palabra, pero el mensaje era inconfundible. Elena lo miró fijamente por un largo momento, luego lo dobló suavemente y lo volvió a guardar en el armario. En el lado opuesto de la habitación, su portatrajes estaba apoyado contra la pared. Lo desabrochó lentamente, revelando su impecable uniforme de gala del Ejército del Aire. La insignia de águila brillaba en el hombro. Dejó que sus dedos rozaran la tela, luego la cerró con cremallera y la volvió a colocar en su lugar. En cambio abrió su teléfono y escribió una sola nota:
Fernando Rojas. 11. Fuera de protocolo. El texto permaneció sin enviar en sus borradores. No necesitaba enviarlo. Solo verlo en la pantalla le recordaba que ya había tenido esta conversación con Fernando, con generales por encima de él, con las personas que realmente importaban. Abajo Marcos volvía a hablar de los números de las acciones. TDI va a llegar muy lejos. Hablo de tracción global, no solo defensa, también expansión comercial. Ya veréis, estaremos en todas partes. Su padre intervino con orgullo: Fernando Rojas es el tipo de hombre de quien quieres aprender. Elena, ese sí que sabe de liderazgo. Construyó algo de la nada. Elena solo ofreció un silencioso: suena impresionante. Marcos le lanzó una mirada, mitad divertida, mitad molesta: simplemente no aparezcas con botas y uniforme de faena, ¿vale? No estamos hablando de tus despliegues. Hablamos de inversores, de directores. Muestra algo de elegancia. Esa noche abrió su armario por última vez y volvió a mirar el uniforme. Había un viejo dicho que había aprendido temprano en su carrera: el verdadero rango no necesita llevarse puesto, se siente. Pasó el pulgar por el borde de su estuche de condecoraciones, luego lo cerró suavemente. Que ellos usaran trajes y confianza prestada. Ella entraría en esa finca sabiendo que superaba en rango a cada uno de ellos, incluso si aún no lo sabían. La grava crujió bajo los neumáticos mientras el coche de la familia Vázquez entraba en el largo y sinuoso camino de la finca de Rojas. El cortijo se alzaba a lo lejos como algo sacado de una revista de estilo de vida. Exterior de piedra, porche envolvente, guirnaldas de luces. Proyectando una neblina dorada sobre un césped impecablemente cuidado lleno de invitados elegantes. Elena salió en silencio, vestida con una blusa gris pizarra y pantalones azul marino. Sencilla, precisa, discreta. Pero incluso con ropa discreta, había una disciplina en su postura, una calma y una gravedad que no podían fingirse. Siguió a su padre y a Marcos a través de la multitud que socializaba, asintiendo cuando era necesario, hablando solo cuando se le hablaba. Intenta comportarte, ¿de acuerdo?, murmuró Marcos a su lado. Fernando Rojas juega en otra liga. Antes de que pudiera responder, ya estaban al alcance de la voz del propio hombre. Fernando Rojas, cabello plateado cuidadosamente peinado hacia atrás, botas de campo pulcras como las de un soldado, mangas remangadas lo suficiente como para mostrar las marcas de bronceado de un hombre que todavía trabajaba la tierra que poseía. Marcos se adelantó primero, estrechándole la mano como si fueran iguales. Señor Rojas, dijo Marcos radiante: Marcos Vázquez, ingeniero de sistemas en la línea Hecho 7. Quería presentarme formalmente. Mi equipo está en la interfaz de propulsión para... La sonrisa de Fernando se tensó en algo indescifrable. Sus ojos se desviaron ligeramente más allá del hombro de Marcos. Disculpe un momento. Dio un rodeo a Marcos con la facilidad de un general pasando a un recluta y caminó directamente hacia Elena. Se detuvo luego antes de que alguien pudiera parpadear, se cuadró, llevó una mano a su sien y le dedicó un saludo nítido y respetuoso. Buenas noches, mi coronel, dijo. El mundo se inclinó. Las conversaciones a su alrededor se desvanecieron a un ruido blanco. Los tenedores se detuvieron en el aire, las copas de vino se congelaron a medio camino de los labios. Marcos se giró bruscamente, confundido. El padre de Elena parpadeó 2 veces, luego se inclinó hacia ella con un susurro que no fue lo suficientemente bajo: ¿acaba de llamarte qué? Elena se encontró con los ojos de Fernando, tranquilos y firmes. Es bueno verlo de nuevo, señor Rojas. El honor es mío, respondió él. No sabía que asistiría. Habría organizado una bienvenida formal. Solo estoy aquí con la familia esta noche. Él asintió, su voz de repente más fuerte, más oficial. Señoras y señores, si me permiten presentar a la coronel Elena Vázquez, supervisora militar principal de la iniciativa Satélite Guardián. El proyecto de defensa más sensible de TDI está en sus manos. Hubo una exhalación audible de la multitud. Uno de los directores, un hombre alto con una chaqueta de lino azul, extendió su mano para saludar a Elena, pero a mitad de camino dudó y en su lugar se puso de pie, con las manos a los costados como un cadete en inspección. Marcos se quedó mirando con la boca medio abierta. Coronel. Fernando se giró ligeramente,
Su hermana ha estado informando al Ministerio de Defensa todos los meses sobre el progreso de su equipo. La capa de cifrado que están construyendo, ella la aprobó el trimestre pasado, o la marcó para revisión, no recuerdo. Tendrán que preguntarle a ella. El silencio ya no estaba vacío, estaba rebosante. Elena ofreció un asentimiento cortés, escaneando el césped, todos los ojos mirándola, viéndola por primera vez. Su padre se movió incómodo porque nunca. Pensé que simplemente disfrutaría la cena esta noche, dijo suavemente como si no acabara de incendiar toda la habitación sin encender una cerilla. Un silencio se mantuvo en el aire por un instante demasiado largo antes de que las conversaciones se reanudaran tímidamente, torpemente. Pero nadie miró a Elena de la misma manera. Más tarde, mientras estaba de pie cerca del patio, bebiendo un vaso de agua, Elena notó algo. Los mismos ejecutivos que la habían pasado por alto antes ahora le echaban miradas, debatiendo si acercarse. Uno lo hizo, Coronel Vázquez, dijo con voz tensa, no la reconocí antes. Mis más sinceras disculpas. Ella sonrió, no hacen falta disculpas. Estaba pasando desapercibida. La ironía no se le escapó. Durante años había luchado por ser vista, y esa noche, sin fanfarrias, sin alardes, su rango había hecho el trabajo por ella. No como la hija de alguien, no como la chica que dejó la carrera de Derecho, sino como alguien que se ganó su título y lo llevaba, necesitara o no el uniforme. El mismísimo fundamento de la dinámica de su familia había cambiado, y nadie estaba del todo preparado para las réplicas. La fiesta en la finca pareció de otra vida. De vuelta en su despacho temporal en la base aérea, Elena estaba sentada sola bajo el suave zumbido de las luces fluorescentes. Sus dedos se desplazaban por flujos de registros cifrados. Era pasada la medianoche y el único sonido era el suave traqueteo mecánico de su teclado. Línea por línea, revisó los protocolos del subsistema para Hecho 7, el proyecto satelital de TDI que tenía a todos, desde el ministerio hasta las grandes tecnológicas, alborotados. Había surgido un patrón, un sutil fallo de redundancia incrustado profundamente en el código de seguridad que controlaba la respuesta de navegación. No era un error catastrófico, era un riesgo. Uno lo suficientemente grave como para potencialmente redirigir la comunicación satelital. Uno lo suficientemente crítico como para que en tiempo de conflicto pudiera significar fallos, apagones, algo peor. Por la mañana envió el informe. El archivo estaba marcado como clasificado, atención inmediata. Adjuntó una recomendación formal para detener el despliegue hasta que se pudiera realizar un diagnóstico completo del sistema. Su tono fue mesurado, la evidencia irrefutable. No era personal, era protocolo. Pero en cuestión de horas, llegó la reacción. El teléfono de su despacho se encendió con llamada tras llamada, el departamento legal de TDI, luego el de tecnología, luego el de asuntos públicos. Las palabras extralimitación, alarmista y riesgo para la reputación fueron lanzadas como confeti. Luego llamó Marcos. Elena, espetó por teléfono con voz aguda de acusación. ¿Estás loca? ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Ella mantuvo la voz firme. He seguido el procedimiento. El fallo de cifrado necesita una auditoría exhaustiva. Podrías haberme llamado primero, ladró él. Podríamos haberlo arreglado en silencio. Ahora has puesto en peligro todo el lanzamiento. ¿Tienes idea de lo que eso significa para el equipo, para la defensa nacional? Ella corrigió, sí, la tengo. Clic, no hubo despedida. Esa noche su padre llamó a las 2:17 de la madrugada. ¿Sabes cuántos puestos de trabajo dependen de ese contrato?, preguntó con voz baja y tensa. ¿Sabes lo que significa si esta historia se filtra? Te llevé a esa cena porque pensé que estarías orgullosa de Marcos, de nosotros. Ella cerró los ojos. Estoy haciendo mi trabajo, papá. No, murmuró él con voz seca, estás derribando todo desde dentro. Al día siguiente se llevó a cabo una reunión privada. Elena entró sola en la sala de conferencias. Estaba fría, estéril, demasiado silenciosa. Su asiento estaba cerca del final. El proyector zumbaba con diapositivas que ella misma había creado semanas atrás, pero ahora otros hablaban sobre ellas. Quizás necesitamos a alguien más cercano a la arquitectura técnica, sugirió un miembro del consejo con suavidad.
Alguien con más visibilidad directa sobre la intención de TDI. Otro añadió, la minuciosidad de la coronel Vázquez ciertamente ha elevado el listón, pero quizás ese listón ahora es un obstáculo. Sonrieron, demasiado corteses para ser francos, pero la implicación era clara. Elena se sentó inmóvil. Encima de ella una bombilla del techo parpadeó, titubeó, luego volvió a zumbar. Su sombra en la mesa de cristal brilló por un segundo, fracturada, incompleta. Pero ella no se inmutó. Más tarde regresó a su despacho. En el suelo, junto a su escritorio, estaban sus botas militares, gastadas, raíces sólidas. Se agachó y las enderezó como lo había hecho 100 veces antes de cada misión. Mientras iniciaba sesión para enviar su memorando final del día, su bandeja de entrada sonó. Sin asunto, sin firma, solo una frase: manténgase firme, mi coronel. Elena se quedó mirando la pantalla. No sabía quién lo había enviado. Alguien del mando de operaciones quizás, o un oficial subalterno observando desde el ala. Pero no importaba porque la verdad era esta: las mismas personas que habían brindado por su rango días atrás ahora temían el peso que conllevaba. El respeto tenía una fecha de caducidad, y el suyo acababa de ser marcado como inconveniente. Miró por la estrecha ventana, al otro lado del aeródromo. La bandera ondeaba al viento como si tuviera algo que decir, pequeña, sí, pero firme. No estaba simplemente fuera del círculo familiar de nuevo, esta vez era un objetivo. Y lo enfrentaría de la misma manera que siempre lo había hecho, en silencio, ferozmente, sin pedir aplausos. El restaurante era de esos que no aceptaban visitas sin reserva, manteles blancos, jazz suave de fondo y velas parpadeando en cada mesa a pesar del sol de la tarde afuera. Elena entró, sus tacones resonando en el suelo de baldosas pulidas. El sutil tintineo de los cubiertos era el único otro sonido. Los localizó de inmediato. Fernando Rojas sentado en una mesa de esquina, postura recta, ojos ya siguiéndola. Y frente a él su padre, incómodamente vestido con una chaqueta que probablemente no se había puesto desde las bodas de oro de sus abuelos. Su rostro estaba tenso, los labios apretados en una línea fina. Coronel Vázquez, saludó Fernando poniéndose en pie mientras se acercaba. Gracias por su tiempo. Elena asintió, tomando asiento sin ceremonias. Un camarero apareció de inmediato, sirviendo agua en copas de cristal. Apenas se dio cuenta. Fernando comenzó con gracia practicada: primero, permítame decir de nuevo que realmente apreciamos su minuciosidad. Su vigilancia es parte de lo que hace que la infraestructura de este país sea resistente. Hizo una pausa, dejando que el cumplido se asentara, pero continuó, la voz suavizándose: usted entiende que la situación es delicada. El impacto del informe, si se actúa con demasiada dureza, podría tener consecuencias significativas para mucha gente: empleos, financiación, acuerdos internacionales. Antes de que pudiera responder, su padre interrumpió. Elena, dijo, inclinándose hacia adelante, sus ojos buscando los de ella, sabes que nunca te he pedido mucho, pero este proyecto, este contrato, es más que un sueldo. Es la carrera de tu hermano, son cientos de familias de la región. Tu nombre está ligado a esto ahora. Todo lo que te pido es que seas consciente del panorama general. Ella lo miró fijamente, inmóvil. ¿Quiere que suavice el informe? Fernando ofreció una sonrisa conciliadora. No que lo falsifique, por supuesto que no. Solo una recalibración, el tono, la redacción. La matriz de riesgos no tiene por qué parecer una alerta roja. Algo más equilibrado, más optimista. Metió la mano en su maletín y sacó una carpeta delgada, deslizándola por la mesa. Aquí hay un borrador que el departamento legal ya ha revisado. Todo lo que tendría que hacer es firmarlo y enviarlo por el conducto habitual. Ella no lo tocó. Su padre se aclaró la garganta: no estamos tratando de presionarte, cariño. Solo quiero que pienses en lo que esto significa para la familia, para Marcos, por todos los años que he intentado. El cuchillo de carne de Elena se resbaló de su plato, golpeando ruidosamente contra la porcelana y rebotando en el suelo. El sonido resonó, cortando limpiamente el aire. Ella no lo recogió. No estoy segura de lo que creen que significa este uniforme, dijo finalmente con voz baja y uniforme, pero no me lo puse para ayudar a las corporaciones a eludir responsabilidades. Sirvo a este país.
Eso incluye proteger los sistemas de fallos, incluso si ese fallo lo ha construido alguien con quien comparto sangre. La sonrisa de Fernando se tensó, luego se desvaneció. Siempre podemos reevaluar la supervisión de este contrato, ¿entiende? Oh sí, lo entiendo, respondió Elena. Su silla crujió ligeramente mientras se movía. El asiento estaba suelto e inestable como el suelo debajo de todo esto. Lo dejó crujir de nuevo, el ruido una sutil protesta contra la presión tranquila y pulcra que la oprimía. Abrió su cartera lentamente. Dentro, guardada detrás de su identificación, había una foto. 8 hombres y mujeres en uniformes de combate sonriendo bajo el sol del desierto. Su escuadrón, su verdadera familia. Ya he evaluado el riesgo, dijo, y a diferencia de esta conversación, no viene con vino y solomillo. Se puso de pie. Su padre la miró con las manos entrelazadas en la mesa, los ojos suplicantes. No hagas esto, Elena. No conviertas esto en una demostración de fuerza. Ese es el problema, dijo en voz baja. Nunca se trató de mí. No para ninguno de ustedes. Asintió una vez al camarero mientras pasaba, ignorando el plato intacto, el vino intacto y el trato intacto detrás de ella. La mesa cayó en un silencio más profundo que cualquier aplauso que pudiera haber recibido, porque los aplausos nunca fueron suyos para empezar. Pero la integridad, con eso podía vivir. El reloj digital brillaba a las 3:13 de la madrugada. Elena estaba sentada al borde de la cama en sus aposentos temporales, las sábanas militares aún bien metidas. El silencio solo roto por el suave zumbido del generador de la base afuera. No había dormido ni un segundo. En el escritorio junto a ella, la pantalla de su portátil brillaba en azul frío, iluminando el documento abierto, el informe final. Párrafos que había leído una docena de veces esa noche. Línea por línea, frase por frase, cadena de código por cadena de código. No importaba cuántas veces lo revisara, los hallazgos eran los mismos. La falla en el algoritmo de navegación de TDI no era hipotética, era real y era peligrosa. Su cursor se cernía sobre el botón de enviar. Su mano no tembló. Hizo clic. Un correo electrónico cifrado se lanzó al ciberespacio, dirigido a su contacto en el Ministerio de Defensa con copias a las juntas de supervisión necesarias. Su asunto era claro, clínico, informe final de riesgos, capa de seguridad de navegación, no se recomienda revisión accionable. Incluyó las marcas de tiempo originales, su verificación personal y una breve nota. El informe permanece sin cambios según los hallazgos iniciales. Mantengo la evaluación. No lo adornó, no lo justificó. Cerró el portátil suavemente. Al otro lado de la habitación, su uniforme colgaba impecable y esperando. No escondido esta vez, ya no doblado en una mochila ni enterrado en la parte trasera de un coche de alquiler. Estaba de pie en una percha, esperándola como un centinela silencioso. Se acercó a él como un ritual. Mientras abrochaba el cierre superior, su reflejo se encontró en el espejo. No vio a la chica que solía ser medida por la desaprobación de su madre o los logros de Marcos. Vio a una mujer que había enfrentado el peso de un legado y había dicho: no soy vuestra para que me moldeéis. Su teléfono zumbó una vez. Un mensaje de su madre: hablamos luego, pero por favor, no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Elena se quedó mirando el texto, luego dejó el teléfono boca abajo. Abrió el cajón donde guardaba algunas cosas personales. De él sacó una pequeña foto, su primer día de mando en el campo. Un fondo desértico, su equipo riendo a su alrededor, cubiertos de polvo y quemaduras solares, pero sonriendo ampliamente. Recordó la misión, el calor, la tensión, la camaradería. La habían llamado mi coronel no por protocolo, sino porque confiaban en ella. Esa era la diferencia. Tomó sus gafas de lectura, se las puso y dio un último vistazo al informe impreso junto a su portátil. No necesitaba firmarlo. Sus huellas dactilares estaban por todas partes, en cada pieza de código, en cada decisión. Dejó la copia impresa en el escritorio. La lámpara del escritorio había estado encendida toda la noche. La dejó así. Al salir de sus aposentos con las botas en la mano, se detuvo en el umbral. Afuera aún no había amanecido, pero la primera luz se alzaba, azul pálido en el borde de la oscuridad.
Llamó a su teniente desde el teléfono del pasillo. Active el plan Delta, dijo con calma. Asuma que la revisión de escalada es inminente. Diga a ciberseguridad que prepare sus registros. No había vacilación en su voz, solo acero. Al terminar la llamada, el peso de lo que había hecho se asentó, no como una carga, sino como una verdad finalmente pronunciada. Ya no luchaba por la aprobación. Ya no se sacrificaba por el reconocimiento. No era esa niña en la mesa de la cena esperando que alguien le preguntara cómo le había ido el día. Esto no se trataba de ser amada, se trataba de tener razón y de mantenerse firme en ello. No sabía si su madre volvería a llamar o si Marcos volvería a mirarla a los ojos. Podría perderlos, quizás ya lo había hecho. Pero esa mañana, mientras el sol salía a lo lejos y la base cobraba vida lentamente, Elena Vázquez entró al mando no como una hija que intentaba importar, sino como una líder que ya lo hacía. La noticia estalló temprano ese lunes por la mañana. Una sutil onda al principio, solo una nota a pie de página en un boletín de tecnología de defensa. Pero por la tarde los titulares brillaron en los principales medios. Oficial del Ejército del Aire destapa un fallo de seguridad multimillonario. El rostro en la miniatura, una imagen borrosa de Elena Vázquez en uniforme. Su nombre reducido a las iniciales Coronel EV. Elena estaba en su escritorio organizando cronogramas operativos para una misión separada, cuando su teniente deslizó suavemente una copia de la Revista Española de Defensa sobre su espacio de trabajo. Ella la miró, hizo una pausa y luego la dejó a un lado con calma. La tormenta había comenzado, pero por primera vez en su vida, Elena se sintió completamente inmóvil por dentro. El Ministerio de Defensa lanzó una auditoría interna inmediata de la infraestructura de TDI. Se retiraron contratistas, se suspendieron entregables. Marcos fue formalmente suspendido a la espera de una investigación completa sobre negligencia técnica y posible incumplimiento de los protocolos de información. Pocos días después, el nombre de su padre fue discretamente retirado del equipo de enlace con socios de TDI. Nadie de su familia llamó ni para defenderse, ni para atacar, ni para preguntar cómo estaba. Pero Elena ya no esperaba junto al teléfono. Seguía llegando al trabajo a tiempo, seguía dirigiendo las reuniones con la misma voz clara, seguía asegurándose de que cada oficial subalterno bajo su mando conociera su valor. Si acaso operaba con aún mayor precisión. Una mañana, entró en un pequeño café de la esquina cerca de la base. Mientras buscaba su café solo habitual, el hombre mayor detrás del mostrador asintió ligeramente. «Buen trabajo, mi coronel», dijo suavemente. Sin cámaras, sin actuación, solo un reconocimiento silencioso de alguien que claramente había leído más que el titular. Ella asintió de vuelta, «Gracias». Más tarde esa noche Elena abrió sus redes sociales por costumbre, solo para notar que su madre y su padre la habían dejado de seguir. Ni una gran publicación, ni una despedida, solo un borrado silencioso. Se quedó mirando la pantalla unos segundos, luego apagó su teléfono y lo dejó boca abajo sobre la mesa. En su estante había una sola medalla, una que había recibido 3 años antes por liderar una extracción de alto riesgo. Hasta ahora había vivido en una caja, pero ese día la montó en la esquina de su habitación, no para que otros la admiraran, sino para recordarse a sí misma. En su escritorio había una carta escrita a mano. Era de una joven teniente bajo su mando. «Usted es la razón por la que no me rendí cuando las cosas se pusieron difíciles», decía. «Nos ha enseñado lo que es la integridad». Elena cerró el sobre suavemente. Marcó su calendario con 2 barras rojas. Una en la fecha en que envió el informe sin alteraciones y otra en el día en que la investigación de TDI se abrió oficialmente. 2 momentos de claridad que dividieron su vida en un antes y un después. Durante años había sido la sombra en la mesa, el fantasma en las fiestas familiares, el nombre pronunciado en voz baja. Pero ahora ya no se escondía. Ya no esperaba ser invitada a entrar. Había construido su propio maldito lugar donde mantenerse en pie. Y de pie allí, finalmente se sintió ligera. Una semana después el ministerio hizo una declaración. La decisión de la coronel Elena Vázquez de mantener la integridad de su evaluación de riesgos había evitado una posible violación de la seguridad nacional y le había ahorrado al Estado un estimado de 4.700 millones de euros en medidas correctivas. Las palabras eran formales, clínicas, pero el impacto, tectónico.
TDI fue suspendida oficialmente de todos los nuevos contratos públicos en espera de una revisión completa. La coronel silenciosa se convirtió en el término favorito de los medios. Irónico, pensó Elena, considerando que lo único que había hecho era su trabajo. Rechazó cada solicitud de entrevista. No quería un foco de atención, quería sistemas que funcionaran, gente que escuchara, una cadena de mando que valorara la verdad más que las apariencias. Marcos fue retirado por completo del proyecto. Su padre fue reasignado a logística, un elegante puesto secundario en términos burocráticos. Nadie lo dijo explícitamente, pero la implicación era clara, su apellido había caído de la lista de confianza. Y luego un tranquilo sábado por la tarde, Elena pasó por la casa de su infancia para recoger una caja de viejos archivos académicos con fines de autorización. La casa estaba vacía. En el salón, junto a la televisión, en el segundo estante debajo de un retrato familiar descolorido, había una foto enmarcada de ella en uniforme. No la tocó, no le tomó una foto, ni siquiera se detuvo. En la mesa de la cocina había una nota doblada. Sin nombre, sin letra que pudiera identificar, pero el mensaje decía: los niños vieron las noticias y dijeron, la tía Elena es una superheroína. Deslizó el papel en su bolso, no dijo nada y salió. En el pasillo el viejo piano estaba donde siempre. Marcos había aprendido a tocarlo, a ella no se le había permitido tocarlo. Ahora estaba cubierto por una fina capa de polvo con una partitura apoyada suavemente en el atril, la marcha real. Elena rozó una tecla con un dedo, una sola nota sonó. Eso fue suficiente. En la entrada, dos retratos familiares colgaban uno al lado del otro. Uno más antiguo donde apenas era visible en la fila de atrás. Y otro más nuevo. No recordaba haber posado para él, pero ahí estaba, esta vez a cuadro completo, una adición silenciosa e inexplicable. Fue la única disculpa que recibiría, y eso estaba bien. Porque en ese momento comprendió que la verdad no solo había protegido un proyecto, sino que había cambiado las mismas paredes que una vez la excluyeron. Una carta llegó en una fresca mañana de otoño con el sello de la oficina ejecutiva de TDI. El tono de Fernando Rojas era directo pero sincero, su insistencia en la integridad operativa preservó no solo nuestro proyecto, sino nuestra reputación. Me equivoqué y se lo agradezco. Si alguna vez considera unirse a nosotros como asesora civil, la oferta sigue en pie. Elena la leyó y luego la guardó en un cajón. Unas horas más tarde un correo electrónico separado llegó a su bandeja de entrada. Era de su madre, solo una línea: tu padre está colgando tu medalla en el salón. Elena dejó el mensaje en la pantalla durante mucho tiempo, luego, lentamente, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No porque finalmente la vieran, sino porque ya no necesitaban ser convencidos. Esa noche se puso su uniforme de gala y se dirigió a la ceremonia. Fue un evento pequeño, solo personal de mando, dignatarios y unos pocos colegas seleccionados. No invitó a la familia. Recibió la medalla sin fanfarrias, sin discurso, solo un asentimiento. De vuelta en su despacho, un pequeño paquete la esperaba. Dentro había un dibujo de un niño, figuras de palitos con cabezas grandes, uniformes dibujados con ceras y su nombre en letras mayúsculas: Tita Elena, nuestra heroína. Lo enmarcó y lo colocó en su estante, justo encima de la copia impresa del informe que lo había cambiado todo. Más tarde, al salir del edificio, un joven soldado se cuadró y saludó: buenas noches, mi coronel. No había sarcasmo en su voz, ni ceremonia, solo reverencia. Elena hizo una pausa. Devolvió el saludo: buenas noches, soldado. Luego se dio la vuelta, sus botas resonando firmes contra el cemento. Su bolso colgado al hombro, el mismo que una vez llevó su insignia doblada con vergüenza. Ahora cada paso era firme, cada paso era suyo. No iba a casa buscando aprobación, no intentaba reescribir el pasado. Simplemente caminaba hacia adelante sabiendo que en algún lugar en el silencio de las cosas no dichas, mi coronel se había convertido en la disculpa más sincera de todas. A veces, la fuerza más silenciosa es la que se mantiene sola. No para ser vista, no para ser elogiada, sino simplemente porque es lo correcto. Defender la verdad puede costarte la comodidad, la conexión, incluso el amor que creías incondicional. Pero en ese silencio encuentras un tipo diferente de paz, la que no pide aprobación.
Si esta historia te conmovió, me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario, suscríbete y quédate con nosotros para más. Tu presencia significa más de lo que crees.